Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Mi abuela me dice cada tanto que me ve: oye, mi Pedrito, se parece usted a un fideo. Mi abuela me dice cuando me ve: oye, mi Pedrito, se parece usted a un fideo. Yo le digo: mi abuelita, ¿qué le puedo hacer? No puedo estar en misa y a la vez de repiqueo. Yo le digo: mi abuelita, ¿qué le puedo hacer? O estoy de gira o ceno. Mi amor me pregunta cuándo volverás. Me lo pregunta cuando aún no he partido. Y me repite: amor, ¿cuándo vendrás? Me lo repite cuando aún no he partido. Y ya quisiera yo quedarme más, pero me toca seguir el camino. Y ya quisiera quedarme más, pero que tengo que seguir el camino. Siempre dando vueltas, vueltas por el mundo. Y es tan superficial que parece profundo. Siempre dando vueltas, vueltas por la vida. Y es todo tan profundo que parece de mentira. Mi mamá me dice: Pedro, cuídate. Y yo le digo: voy bajo tu bendición. Mi mamá me dice: Pedro, cuídate. Le digo: voy bajo tu bendición. Pero ella de sobra sabe que a mí me cuida la canción. Pero la Lulu ya sabe que no hay peligro, a mí me cuida la canción. Mis amigos dicen: Pedro, nunca estás. Los que recién conozco dicen que poco te quedas. Mis amigas dicen: Pedro, nunca estás. Las nuevas que conozco dicen que poco te quedas. Y al final ni chicha ni limonada. Paso por encima de la tierra. Y al final ni chicha ni limonada. Paso por encima de la tierra. Pero con esto no quisiera confundirles, pues es la música la máxima en mi vida. Y es que aunque nunca esté de más quejarse, celebro el privilegio y la suerte de mi herida. Siempre dando vueltas, vueltas por el mundo. Es tan superficial que parece profundo. Siempre dando vueltas, vueltas por la vida. Y es todo tan profundo que parece de mentira. Para panahuera. Siempre dando vueltas. Para. Y es tan superficial que parece profundo. Siempre dando vueltas. Para. Y es todo tan profundo que parece mentira. Siempre dando vueltas. Para. Y es tan superficial que parece profundo. Siempre dando vueltas. Para. Y es todo tan profundo que parece de mentira. Huelere. abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras.
Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es lo bueno que tenés cuando aparte de salir en la radio, después queda demanda, ¿no? Y hablando de demanda, digo, esta historia de que hay invitados que forman parte de demandas íntimas. Y el de hoy es uno de ellos. El invitado de hoy es Pedro Pastor, Pedro Guerra Pastor, pero lo conocemos mucho más como Pedro Pastor. Y la realidad es que Pedro es uno de los artistas que hace rato, creo que allá por 2014, 2015, empecé a disfrutarlo, en realidad. Y la realidad es que cuando recién escuchaba la intro y escuchaba la voz de Julio Cortázar, se me cruzó una canción de Pedro Pastor que justamente habla de la flor, ¿no? Y dice, sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. Y nada, y a veces son como estas invitaciones que tenemos, y de la mano de Pedro Pastor vamos a tener muchas invitaciones también, no solamente de la mano de la canción y un montón de características que vamos a charlar con él, sino que también tiene una poética muy interesante. Entonces, también por eso era la idea de tenerlo. Y básicamente, porque Pedro es una de esas voces, digamos, de la nueva camada, aunque ya lleva varios años ahí girando en España, pero que logra que casi no existan las diferencias y las distancias entre América o Sudamérica y España. El estilo musical de Pedro es muy fresco, pero a su vez tiene mucho de mixturas. Y en esas mixturas incluye muchísimo a este rincón del mundo. Y no solamente lo incluye en sus producciones, sino que también en muchos de sus recorridos. De hecho, en breve, si no recuerdo mal, va a estar me va a corregir él o me va a ratificar él, en octubre por acá, por Argentina. Y la verdad que, bueno, había un montón de motivos para poder charlar con él. Así que, nada, hablemos directamente. Pedro, un millón de gracias y, bueno, y gracias por el arte, básicamente. ¿Cómo va? Muchas gracias, Leandro, por la presentación. Todo bien, todo bien. Acá estoy en Rivas, en mi casa, en el Extrarradio de Madrid, preparándolo todo para salir de viaje. Más allá de la gira tengo un viaje largo por delante, entonces, bueno, hay que dejar atados todos los cabos antes de irse. Cuando uno deja mucho tiempo en el hogar, tiene que dejarlo todo bien definido y finiquitado. Entonces, bueno, ahí estoy en el proceso, me quedan apenas 2 semanas, exactamente 2 semanas para partir. Y nada, pues nada, concentrado, la verdad que bastante concentrado con esta gira. ¿Cómo se vive el tema de la gira? Digo, porque más allá que está la adrenalina de las presentaciones, más allá que está toda esta movida de ir, digo, de ir teniendo las lindas recepciones en los lugares donde llegas por parte de la gente, pero también está esto de, como vos decías, ¿no? De abandonar el hogar y tener que prepararse para eso. Digo, porque parece hermoso cuando uno va a ver al artista y comparte ese momento que es único de la presentación en vivo, pero por lo general lleva un fuerte trajín. ¿Cómo vivís vos las giras? Leandro, antes que nada, me gustaría decirte, porque estoy leyendo aquí Pedro Guerra Pastor y me estoy desconcentrando. Mi nombre es Pedro Pastor Guerra. Digamos que Guerra es el apellido, el siguiente apellido, no el anterior. Si están para cambiarlo, lo cambian, si no se queda ahí, pero bueno, por lo menos lo digo porque me estaba distrayendo ahí leyendo Pedro Guerra Pastor, que me sonaba muy raro, ¿no? Así como leído en ese orden, ¿no? Para mí, o sea, ahora mismo creo que solo soy capaz de ver lo bueno. Cuando esté seguramente en Colombia, lleve 2 semanas de gira, haya dado 8 shows en 12 días, tantos aviones, sin parar, dormir cada día en un sitio, atender luego a la gente, o sea, toda la intensidad que requiere estar en un lugar nuevo o en un lugar distinto del que tú vienes. Ahí seguramente haya como un poco de todo, ¿no? Porque creo que yo no soy consciente de lo realmente agotadora que va a ser esta gira. Pero no soy consciente porque estoy como
como un poco adrenalítico. Estoy como un poco drogado con la adrenalina de pensar de que me voy a ir a América de vuelta después de tres años sin ir, que vamos a hacer una gira hermosa, que hay promotores nuevos en cada país, que nos vamos a hacer lugares todavía más importantes y que hay mucha gente que está esperándonos. Entonces eso solo me deja ver como, o sea, me pone un velo y no me deja ver la otra parte de la gira, que es real, ¿no? Es el cansancio, el agotamiento y lo sufridas que son estas giras tan extremas. Pero seguramente no queden muchas más maneras de hacerlo, porque al ser tantas personas en viaje, o lo concentras todo o no hay manera de rentabilizar las giras, y las giras obviamente hay que rentabilizarlas. Por otro lado está el asunto de dejar el hogar. Es un trámite. Yo tengo mucho deseo de hacerlo porque me gusta hacerlo, me gusta romper con las cosas que tengo acá para volver a sentirme vivo y volver a sentirme inspirado y volver a sentirme, ¿no?, capaz de estar solo y volver a sentirme autosuficiente y abundante, etcétera, etcétera. Es un proceso emocional que hay que vivir y hay que cursar, y tienes que hablar con mucho, comunicarte mucho con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de casa y con tu banda. Cuando dices, nada, yo me quedo 6 meses, si quieren venir, vienen. Es como, o sea, es extremo, ¿no? No es como tan sencillo, pero bueno, yo creo que todo el mundo a mi alrededor me conoce. Llevo haciendo esto muchos años y todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho cuidar y ser cuidado y estar atento y vivir en mi casa, pero que necesito expandirme cada tanto, alzar el vuelo y desplegar las alas. Y desde ahí yo creo que, por supuesto, con sus complicaciones y con sus complejidades, pues nos estamos organizando, creo que bastante bien de cara al viaje. ¿Cómo es que, digo, yo siento tu música, la siento muy próxima a nosotros, a nosotros, a los latinoamericanos, ¿no? Y no es que encuentro guiños en tu música, sino que en realidad encuentro integraciones en tu música. Y digo, ¿cómo es que se fue tejiendo ese entramado artístico que hoy tiene un montón de características que nos recontrahermanan a nosotros con lo que vos hacés y sos? Bueno, lo primero te agradezco el comentario, ¿no? Porque uno muchas veces no es consciente o no tiene esa capacidad de juzgar desde fuera lo que uno hace. Yo siento que en mi caso no es para nada forzado. O sea, es una cuestión, por eso creo que se recibe como algo integrador y no como un guiño, ¿no? O como un intento, ¿no? Yo siento y creo fervientemente que cuando uno sin darse cuenta o decide o sin darse cuenta empieza a hacer músicas del mundo, ese concepto musical, ese género musical que reúne tantas músicas diversas, tiene que intentar, por un lado, profundizar antes de grabar, estudiar antes de grabar, y por otro lado, tratar de interpretar a través de uno esas músicas. Porque si yo me voy a poner a hacer algo con aires de chacarera, yo tengo, no sé, hay miles de personas que están tocando chacareras desde que son pibitos hasta que son ancianos, ¿no? Entonces, yo no voy a ir en un mes a tocar chacareras. Entonces, yo creo que la opción más valiosa es intentar interpretar ese aprendizaje rítmico, ese aprendizaje poético, ese aprendizaje musical, ese aprendizaje tímbrico con las herramientas de uno y con los colores que uno ya tiene en su imaginario musical. Creo que esa es la opción más sensata. Al principio no tuve esta reflexión. Al principio yo llegué a Argentina, llegué a Córdoba, tuve mucha suerte porque justo había un encuentro en San Antonio donde tocaban folclore todos los grandes folcloristas del país sin parar, y yo lo viví. Y luego había el comedor universitario y vi a los rastudos bailar chacareras y se me voló el cerebro. Y entonces empecé como a decir, yo quiero aprender a tocar esto. Y cogí a uno ahí y le dije, a ver, ¿cómo se toca? Beca, o sea, la mano derecha va, esto es. Me puse a estudiar y a las 2 semanas estaba componiendo una canción con esos aires, ¿no? Creo que aprender un ritmo nuevo es un motivo mayor a la hora de componer, es un motivo más que suficiente a nivel de inspiración. Entonces, bueno, a partir de ahí yo empiezo a investigar de una manera más consciente, pero nunca buscada. Es decir, yo no estoy en mi casa y digo, voy a hacer un guayno hoy, voy a hacer un carnavalito, no. Voy a hacer un chamamé, no. O sea, yo muchas veces viajo, paso mucho tiempo viajando, estoy muy en contacto cuando voy ahí en los territorios con las poblaciones que tocan los folclores, y entonces ahí
si hay algo que de repente enciende en mí algo y me lo aprendo, pues seguramente pueda componer una canción, pueda ser un motivo para componer. Entonces creo que desde ese lugar se hace de una manera muy natural, y aunque ya sí que hay como más mente, al principio no había ningún tipo de intención ni de raciocinio, había pura experimentación de un pibe que con 20 años y una mochila a la espalda, de repente está en otro continente descubriendo un montón de músicas que jamás había escuchado y del cual le cambian un poco la perspectiva, primero humana y luego musical. Pero, ¿sabés que hay algo que, bueno, los oyentes están cansados de que diga esto, ¿no? Pero en las entrevistas uno conoce muchísimo a la gente. Y a veces cuando hablamos de otras cosas, ¿no? Los terminamos conociendo mucho más a los artistas. Y digo, y hay una manera, porque se podría hacer un preámbulo tuyo y contar un montón de cosas que son las que yo pienso sobre vos. Pero la realidad es que hay algo que es recontra interesante, que recién acaba de bosquejar Pedro, que es el tema este de llegar a un lugar y estar receptivo de lo que pasa. Digo, y ahí esto define un artista. Digo, hay algunos artistas que su objetivo es, y aunque suene feo, voy a decir como cuando te preguntan cuál es tu gracia, es por el apellido, ¿no? Pero digo que muchas veces los artistas tenemos la gracia, bueno, y vamos a hacer nuestra gracia. Ahora, la cuestión es que muchos van a hacer su gracia sin ver qué es lo que los rodea. Digo, y es totalmente distinto cuando uno camina con asombro y con ganas y con hambre y empieza a recibir lo que lo rodea. Y ahí es ahí donde se va nutriendo y donde no hay guiños a partir de ahí, donde se empieza a fusionar todo sin darse cuenta. Entonces esta cuestión de vos llegás a los lugares, recorrés, te empapás, y a partir de ahí seguís creciendo. Es el recorrido humano artístico, ¿no? Casi natural. Por eso que a veces, digo, al principio podrías hacerlo sin pensar y después ya se te va metiendo y ya después sí empieza a formar parte de un razonamiento, pero porque ya te estás recontra pensando. Por eso está bueno escuchar a los artistas, porque en este corto tramo Pedro nos dio señales de que se repensó, de que se recrea sistemáticamente, de que se vincula con lo que está alrededor. Y eso también, yo me ponía a pensar, y eso también tiene que ver con esta cuestión, con este motor autogestivo que vos tenés. Hombre, o sea, yo creo que tiene que ver con mi personalidad. O sea, creo que eso tiene que ver con la personalidad de uno, como que no hay mucho más, ¿no? Incluso en mi propia banda, mis compis, los chicos, o sea, tienen maneras distintas de gestionar su energía y su tiempo cuando estamos en ruta, ¿no? Yo soy una persona a priori bastante sencilla. Tengo mis ruidos en la cabeza, tengo mis complejidades emocionales. No es fácil convivir conmigo, sí, pero soy una persona sencilla, ¿no? No necesito mucho, vivo en mi barrio en el que nací, mis amigos son los que iban al instituto, una persona sencilla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que por otro lado soy una persona sociable. A mí me gusta relacionarme. Tengo, por supuesto, mis timideces, pero soy una persona sociable. Me gusta compartir, hablar, preguntar, estar atento, conocer. Entonces, o sea, creo que ese es el motivo por el que yo vivo las giras de la manera en la que las vivo. No hay más. O sea, como que buscarle más vuelta de tuerca creo que no va a ningún sitio. Si yo fuera una persona introvertida, si yo fuera una persona que me gusta estar en una habitación encerrada tocando sin parar, pues viviría las giras distintas, tocaría, me iría al hotel, iría a la siguiente ciudad y estaría piola igual. O sea, como que yo creo que ni siquiera es como qué bueno, qué válido esta manera de viajar. Yo simplemente es mi manera de viajar. Y, por ejemplo, cuando me involucro, como es mi manera de viajar, cuando me involucro en una gira de un mes, en la que, por ejemplo, toco el día 6 en Rosario, el día 7 en Córdoba, el día 8 en Mendoza, el día 10 en Santiago de Chile, no me voy a enterar de nada. O sea, voy a pasar por encima de todos esos lugares. Del avión a la prueba de sonido, al concierto, a la cervecita del después concierto y a dormir. Entonces es por eso que yo digo, bueno, todo bien, pero entonces me quedo después de la gira unos meses para que también me alimente y me sirva el viaje, ¿no? Pero claro, si yo, por ejemplo, no tuviera el privilegio, porque no fuera un equipo autogestivo, de gozar de esos 4 meses después de hacer lo que me dé la gana, pues seguramente te tuviera que estar después del 26 de octubre, cuando acabara en San José, 3 días después me tendría que ir a Houston, o me tendría que ir a donde fuera, a Nueva York, o me tendría que ir a, da igual, a Alemania, a seguir tocando.
Lo bueno, yo creo, de tener una banda autogestionada es que somos los dueños de nuestros propios tiempos, somos los dueños de nuestras propias decisiones y de nuestro calendario. Y eso nos permite organizarnos de la manera en la que sentimos que más o menos pues somos todos felices, ¿no? Porque, claro, porque por un lado sí se puede laburar todo el tiempo si tienes el privilegio de poder hacerlo, ya, pero entonces cuando compones y cuando te inspiras y cuando vives y cuando pasas tiempo con la gente que amas y cuando viajas por el mundo si es lo que te apasiona, cuando le dedicas tiempo a tus pasiones, bueno, pues ahí en esa búsqueda de equilibrio estamos todas, yo creo, ¿no? Las que tenemos el privilegio de vivir de lo que nos gusta y que nos permite vivir de una manera más o menos holgada, ¿no? Que también ese es otro tema. La toma de decisiones está clarísimamente condicionada por los recursos que uno tiene, ¿no? Y pensar otra cosa es engañarse, claro. Totalmente. Che, Pedro, y si vieses hacia atrás, ¿no? Porque vos en un momento comentabas esto de ya no sos el pibe que con 20 años estabas con una mochila, la guitarra y salías a querer comerte el mundo, digo, por estas ganas de pibe, justamente. Digo, pero si mirás como al artista, ¿no? ¿Cómo era ese Pedro y cómo es el Pedro de hoy? Hombre, pues supongo que el Pedro de hoy pues, es más conservador, tiene más peso en el equipaje, le dedica más energía a sus responsabilidades afectivas en vez de al libertinaje que le dedicaba el muchacho de 20 años, ¿no? O sea, como no sé, yo no sé, supongo que todos nos hacemos triste e idiotamente adultos e inevitablemente adultos por algún sitio, aunque intentemos conservar ese niño interior, que yo lo trato de conservar lo máximo que puedo. Pero bueno, obviamente el pibe de 20 años que cogía una mochila y se iba solo a tocar y no tenía que echar cuentas a nadie, no puede ser el mismo que la persona que ahora tiene 28 años, tiene 6 trabajadores que dependen de la obra, tiene un compromiso familiares, una casa que cuidar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir, pues hombre, antes yo era mucho más liviano, supongo que también era una persona más desenfadada y más, claro, y más suave, y ahora pues estoy un poco más tenso, tengo muchas cosas que hacer, a veces no me dan los días, me da el tiempo, pero bueno, yo creo, no sé, es hermoso vivir un curso natural de la vida e ir evolucionando, ir mutando y ser medianamente consciente de esos cambios e intentar preservar las cosas que uno tenía que no quiere perder, aunque no siempre lo consiga. Está bueno como tener ahí el foco y decir, mira, me gustaba ser así. Igual hay etapas, ¿eh? Ahora siento que estoy más desenfadado que otras etapas de mi vida. Ahora soy más liviano, un poco. Y a veces, digo, me subo a esto que estás diciendo, ¿no? Y a veces es recontra interesante, porque cuando te desenfadás de más grande, también lo haces desde otro lugar. Y a veces se experimenta mucha más libertad al poder hacerlo. Entonces, está bueno porque en cada momento hay cosas como para aprender. Y eso es lo fantástico, en realidad. Hombre, yo cuando tenía 18 años y yo ya estaba viviendo como ciertos procesos de deconstrucción y de reconstrucción, yo pensaba, yo con 25 años voy a ser increíble. Porque si tengo 18 y ya soy consciente de ciertos patrones que quiero cambiar, y luego un día me di cuenta de que, no sé cuándo, con 22, supongo, me di cuenta de que nada que ver, ¿sabes? Que nada que ver, que la vida no es... O sea, en la vida tú no vas poniendo un checklist y dices, ya he aprendido esto, ¿no? Las cosas se aprenden una y otra vez y se desaprenden y se vuelven a aprender y lo que pensamos que ya habíamos superado nos vuelve, se retoma y hoy nos molesta una cosa que mañana es absolutamente superficial y pasado mañana por esa misma cosa nos estamos muriendo de tristeza o de alegría. O sea, yo creo que en cuanto hay un punto en el que uno asume que ya fue, que la vida es un constante y un continuo aprendizaje y que es hermoso intentar llegar a ser lo más parecido a lo que te gustaría ser, pero que está bueno vivir y estar un poco más y estar tranca y tampoco volverse loco porque realmente es imposible conseguir ese ideal del ser humano, ¿no? Yo por lo menos estoy vivo, he tenido esa experiencia, ¿no? Como muchos años he sido muy rígido con muchas cosas en las que luego me he desenfadado un poco porque me he dado cuenta de que jamás iba a conseguir ser esa persona que quería ser, porque la persona perfecta jamás existe, y menos en este siglo donde todos estamos. Ya veremos dentro de 50 años, si hablamos un día, cómo nos está afectando todas las nuevas maneras de comunicarse, la tecnología, la hiperproductividad, el capitalismo salvaje, ¿no? La falta de tiempo propio para desarrollarse como personas, la falta de
de espacio y de tiempo para apagar la mente, poder aburrirse. Ya veremos cómo, o sea, todavía va a ser mucho más difícil ser las personas perfectas en la era esta que nos está tocando vivir, que seguramente genere muchísimos traumas de aquí a 30 años, ¿no? Toda esta manera, la nueva manera de relacionarse y de, no solo entre nosotras, sino con el mundo, ¿no? A través de las pantallas y de la hiperestimulación y de la hiperactividad y de la hiperproducción. Dijiste en un momento de la charla que hay cosas que no querés perder. ¿Y cuáles son esas cosas que no querés perder? Pues la capacidad de asombro, lo has mencionado tú antes, el asombro, el hambre, esa capacidad de asombrarse por las cosas, de agradecer desde dentro, ¿no? Desde la palabra desde dentro, de ser agradecido con las cosas que uno le pasan. Yo veo a mi papá que tiene 70 años y el tipo de repente se ve en la tele, en una entrevista, y se le ilumina la cara y yo pienso, pero si te has visto en la tele, en una entrevista, 250 millones de veces, ¿cómo te vas a seguir emocionando? Y me dice, pero ¿cómo no? Es hermoso seguir tener 70 años, seguir tocando, ¿no? Que haya quien me quiera venir a ver, tocar, entrevistar. Y yo digo, claro, eso es un aprendizaje, eso es llegar a joven, ¿no? Eso es llegar a joven. Hacernos mayores, pero poder seguir permitiéndonos esos espacios de sorprendernos con la vida y el entusiasmo, ¿no? No sé, como la capacidad de hacer las cosas de un lugar no mecánico, pues eso es lo que yo no quiero perder nunca. Cada vez que me quiero subir en escenario, hay días que no me apetece, por supuesto, que estoy cansado, que me quiero ir a mi casa a dormir, por supuesto. Pero yo el día que no me emocione cuando vaya a grabar un disco, pues tendré que dejar la música, ¿no? Entonces espero que eso nunca llegue. Y eso se puede llevar a la vida, no solo a lo profesional, sino el día que yo no me emocione cuando, no sé, cuando vaya a reunirme con mis amigos después de 2 semanas sin verles, o cuando vaya a ir a jugar una partida del Catán, o me da igual, o cuando vaya a quedar con mi compi para dar un paseo y charlar e ir al cine, pues mejor no hacer las cosas, ¿no? Hacer otras. Totalmente. Para los que están del otro lado, digo, y a lo mejor no vinculan, porque no tienen por qué hacerlo, aparte. Esta es la realidad, ¿no? Digo, está muy bien disfrutar de lo que sabemos y a veces no conocer quién es Pedro Pastor y poder darse el tiempo para escucharlo, aunque uno no sepa quién es. Pero digo, bueno, pero Pedro Pastor viene justamente, él mencionó a su papá y es Luis Pastor. Y por el otro lado, sobrino de Pedro Guerra. Y en todo esto, obviamente, digo, el arte estaba desde la cuna en tu casa, ¿no? Sí. ¿Había chance que fueses otra cosa? Pregunto. Bueno, yo tengo dos hermanos. Uno es Guerra y otro es Pastor. Y ninguno es músico ni se le asoma. Mi hermano Juan, el otro hijo de Luis, le gusta tocar la guitarra, le gusta tocar la percusión, pero ni se le asoma, ¿no? Entonces, yo supongo que sí. Yo, de hecho, deliré en algún momento con hacer otras cosas. Deliré, por ejemplo, con ser periodista. Deliré con eso, con 15 años. Pero bueno, lo cierto es que no solo eso fueron... O sea, hubo un montón de motivos en mi vida. Claro, al ser 3 hermanos y yo ser el único hijo de mi padre y de mi madre al mismo tiempo, porque los otros son de relaciones anteriores, cuando llegaba el verano los 3 vivíamos en la misma casa y cuando llegaba el verano ellos se iban. Uno con su padre y otro con su madre. Y yo le decía, pero mamá, yo solo tengo una madre y un padre, pero qué desgraciado soy, ¿no? Y yo no entendía nada, obviamente no entendía nada, porque los demás tenían más padres que yo. Y entonces a mí me tocaba ir de gira, irremediablemente. Cuando no me podía dejar con mi abuela en Tenerife, me llevaban de gira con ellos, desde pequeño. Entonces, claro, el hecho de vivir el oficio de tan de cerca, supongo que es un factor muy importante a la hora de que yo pueda decidir ser músico, ¿no? Podría haber sido cualquier cosa, ¿no? De hecho, estoy descubriendo ahora más de adulto, porque como de niño solo hice música, pues no supe, pero ahora te doy cuenta que tengo algunos dones ahí que podría haberme dedicado a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, claro, mi casa era un lugar donde no solo música, donde había mucho arte, ¿no? Mi casa había muchos libros, había muchos discos, había muchas películas, había muchas reuniones de amigos. Mis papás son músicos, entonces
Claro. Dentro del cliché del músico, quedaban con sus amigos, tocaban, bebían, ¿no? Luego, por otro lado, yo también tenía una vida distinta a los mis compañeros de clase, porque yo, los fines de semana mis papás no estaban y a mí me venía a cuidar a alguien, porque mis papás tenían que salir a tocar. Porque la vida del músico también implica un desarraigo. Entonces, bueno, pues también ahí hay otras influencias, no solo la influencia de materna y paterna, sino que llegan otras personas que te vienen a cuidar y obviamente eso entre todos se conforma la personalidad, ¿no? En mi barrio he vivido muy tranquilo, este es un barrio muy tranquilo, entonces yo andaba en la calle todo el día, salía a las 5 y volvía a las 10 cuando tenía 8 años. Y mis papás no venían al parque conmigo, ¿no? Yo salía a la puerta, iba ahí al parque y hacía mi vida. Entonces toda esa independencia, toda esa libertad, todos esos vínculos, esas relaciones, esas reuniones, pues hombre, supongo que si no me han conformado como músico me han alivianado el terreno, me lo han allanado muchísimo, ¿no? Y luego todo el aprendizaje extramusical, porque la música no es solo tocar un instrumento y cantar, o sea, la música es un oficio que tiene muchísimas ramificaciones y uno no lo sabe. Y yo más o menos me hacía una idea, porque yo tengo el ejemplo en casa. Mi papá es un cantautor minoritario, que tiene que mover las fichas como para buscar y llamar para acá para tocar y luego le contratan de acá y va. Y yo ese paso en falso nunca lo di. Cuando a mí me llamó Warner con 19 años, si yo no hubiera aprendido latín con mi papá y con mi mamá de música, hubiera firmado y hubiera sido cualquiera, ¿sabes? Me hubieran metido en ese cajón donde meten a todos los músicos que no les conoce nadie y luego no les dan ni bola y les tienes que pelear la carta de libertad y pierdes 3 años de tu vida, te agotas y te vas a estudiar a la universidad, ¿sabes? Es posible, ¿no? Entonces también por ese lado como que ha habido mucho soporte, hay mucho aprendizaje previo a ser músico. Es lindo, digo, porque es esto que en algún punto es esto que también hablabas antes, ¿no? De aprender a dar gracias. Y no dar gracias con la palabra, sino dar gracias con las acciones y estar convencido, dar gracias con el cuerpo. Y esta manera de ver la vida también es un dar gracias. Es un dar gracias de lo que te tocó, es un dar gracias del aprendizaje que recibiste, es un dar gracias de la búsqueda que también elegiste hacer. Entonces, digo, por eso es que a veces no son guiños, digo, son acciones, ¿no? Entonces no es que es un guiño que te muestra algo, no, sos así. Y creo que es una de las cosas que se notan y está buenísimo de poder ver eso que se trasluce de vos. Sos lo que decís y lo que, digo, y lo que ejecutás. Entonces, esa coherencia creo que es una de las cosas más fantásticas que tiene el arte. Que no significa que uno no tenga que ser toda la vida igual, porque uno va cambiando. Pero en ese cambio también está muy bueno poder hacerse cargo del cambio, poder mostrar el cambio y también invitar a los demás a ser partícipes. Creo que en gran parte en tu recorrido sucede eso, en tu recorrido artístico. Pero bueno, puede ser, ¿no? Puede ser porque claro, yo hago un primer disco que es un disco de un adolescente que ha vivido en España toda su vida y que ha estado ahí haciendo canciones con las influencias las que tenía acceso y luego me voy a América y me cambia la vida y hago un disco como el segundo, Solo Luna, que no tiene nada que ver con el primer disco, es un delirio de disco en el que toco un montón de ritmos ya distintos, las canciones tienen otros significados, otros mensajes y nadie lo entiende, ¿no? Yo cuando hago ese segundo disco acá en España no lo entiende nadie. ¿Qué te pasa, Pedro? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y tócate las del primer disco, me decían, tócate las del primer disco. Y yo, pero si este disco es buenísimo, el segundo, ¿no? Pero escuchadlo, por favor. Y supongo que sí, que yo ahí como yo comparto mis mutaciones creo que con naturalidad, entonces invito a la gente a vivirlas conmigo, ¿no? Sí, puede ser. Vueltas, tu disco Vueltas, es el cuarto, ¿no? Y el cuarto LP, si hay un disco en directo por el medio con Suso de música. Eso te iba a decir, cuarto quinto, en realidad. Sí, y hay un EP que está cumpliendo 10 años que se llama Aunque esté mal contarlo, que es un EP muy casero de 6 canciones, pero que en realidad con él estuve girando 2 años y fue el que me permitió dedicarme a esto. Entonces son como... Es el cuarto, pero hay ahí 2 anexos, ¿no? Pero hay otros 2. Sí, okay. hay anexos, pero sí, yo lo considero el cuarto, ¿eh? Y Vueltas, ¿cómo podrías definir vos Vueltas?
Bueno, pues eso mismo, ¿no? Es un disco de vueltas, ¿no? Es un disco que yo compongo en viaje y que tiene que ver con eso. Tiene que ver con con una parte inherente a mi oficio, que es la de andar todo el día mudándome de lugar. Con la mochila a cuesta. Sí, y yo creo que por eso le llamé vueltas, ¿no? Porque yo creo que define un poco ese momento de mi vida en el que hice el disco, la canción, ¿no? Y con tono de humor creo que hay una verdad muy grande en esa canción cuando dice, mi abuela cuando me ve cada tanto me dice, estás hecho un fideíto, y mi amor me dice, ¿cuándo vuelves y no me he ido? Y mis amigos, pero Pedro, tío, que no estás nunca, y cuando llego a un sitio, pero ya te vas. Y con humor hay mucha verdad en ese texto, ¿no? Bueno, en las complicaciones que tiene también socialmente, afectivamente, construir en este oficio mío, ¿no? Y Vueltas yo creo que se define desde ahí. Es un disco que yo compongo en viaje, en la última gira que hago de 3 meses por América con la banda, en el que estoy, cuando acabo la gira me voy a Costa Rica, al Pacífico un par de semanas, luego me voy a Cuba un mes entero, por ahí ando, estudiando, componiendo, y estoy ahí en mitad de ese trance. Es un disco mucho más liviano que Vulnerables en todos los sentidos. Creo que es el primer disco en el que yo de alguna manera acabo por asentar esta cuestión de los ritmos del mundo. Yo lo siento así. Vulnerables ya tenía ahí, ya estaba un poquito más firme, pero me parecía que aún me faltaba una marcha. Y yo creo que en Vueltas ya asiento muy bien esos ritmos, ¿no? Los Diablos, que es un soukous africano, pues lo traemos y lo tocamos. Hay un merengue que lo tocamos en vivo como si fuéramos un formato de rock, que es decir, una batería, un bajo, en vez de una tambora y una güira y unas congas. Y bueno, hay ahí ya una mixtura de elementos que ya tocamos. Claro, pues en Vulnerables había un productor que tocaba. En Vueltas ya no hay nadie. En Vueltas ya no viene nadie a tocar ni unos vientos, no viene nadie a tocar unas mandolinas ni unos violines, no. Estamos nosotros. Son ustedes. Es lo que hay. De hecho, no hay ni colaboraciones, solo está la colaboración de Pedro, que me pareció hermoso invitar a mi tío una vez por todas, que no hemos cantado juntos en 10 años, y eso no tiene perdón, y los coros flamencos de Blanca y de María. Pero luego eso es que no hay trampa ni cartón, ya es un disco grabado en vivo, la voz incluso grabada en vivo. Esto nos hemos convertido, llevamos 7 años tocando sin parar, tocamos lo suficientemente bien como para grabar un disco así, y aquí lo tienes. Y escúchalo, disfrútalo, sumérgete en él. ¿Tiene profundidad lírica, poética? Sí, pero es otro viaje ya, va por otros sitios. Es verdad, es otro viaje, pero es como, casi te diría que es como subirse casi en un crucero, ¿no? Donde vos sabés que te vas a subir ahí en el disco y que te va a llevar por un montón de lugares. Y vos lo que tenés que hacer es disfrutar de lo que se viene. Y ya está, nada más que eso. Si se me permite, dicen que no hay que recomendar cosas, ¿no? Porque todo es muy personal, pero bueno, ¿qué va a ser? Suelo cagarme en muchas cosas, entre ellas esto. Yo los invito a que se peguen un chapuzón por vuelta. Pero aparte de eso, y si sos oyente del programa y te enganchás mucho con la poesía, también, justamente, comentó Pedro de una producción que hizo con Suso, y yo diría, bueno, tenés varias opciones, aunque sea, buscalo a Pedro Pastor con Suso Sudón en YouTube, y vas a encontrar algunas cosas que son fantásticas, y que son, que te van a invitar a moverte por dentro, que creo que es uno de los sentidos del arte, moverse y que te mueva por dentro. Pedro, a nosotros el tiempo se nos va. Nada, como todo, y está buenísimo que se nos vaya. Y en este que se nos va el tiempo, primero te agradezco esta invitación a tu casa, porque justamente antes hacíamos los programas en un estudio y ahora los hacemos así. Y nos invitás a un rincón de tu casa y eso es algo fantástico también. Gracias por la generosidad de la charla, por el abrirte sin guías previas, que eso es recontra lindo, que quizás sea la misma manera de encarar las giras que tenés, ¿no? Esta cuestión de caminar con el asombro y permitirte estos disfrutes. Así que bueno, gracias por eso. Si querés, está abierto
podemos cerrar después con un video tuyo, o si querés cantar algo, eso lo ves vos, tranca, relajado. Lo que sí quiero que nos digas, básicamente, si estoy bien con esto. 1 de octubre vas a estar en La Plata, el 2 de octubre vas a estar en Buenos Aires, 6 de octubre en Rosario, y me queda otra que es Córdoba. Te quedan 2, yo te las canto, que lo tengo muy claro. Qué bueno que lo tengas vos. Sí, el 1 de octubre estamos en el Festival Capital de La Plata. No es una fecha al uso, estamos dentro de un festival con muchas bandas argentinas importantes, lo cual nos enorgullece y nos pone muy contentos porque además vamos a poder verlas. Me encanta Conociendo Rusia, voy a ver a Conociendo Rusia en vivo, ya está, venga, check, es genial, ¿sabes? O sea, como que hay ahí punto de encima, ¿no? La Delio Valdés, o sea, hay bandas las que quiero ver y voy a poder ver. Bien, piola. El 2 de octubre estamos en Buenos Aires, no es un concierto al uso, tocamos en Niceto. Para mí, que esta va a ser, supongo, mi 6ª visita a Buenos Aires, tocar en Niceto es un hito, para mí es un logro. Yo vengo remando, he tocado primero en un sitio donde vinieron Multiespacio de Córdoba, se llamaba, vinieron 14. Toqué en el Centro Cultural Vuelo al Pez, vinieron 40. Toqué en vinilo un día. Volví, toqué en vinilo 2 días. Toqué en vinilo 3 días. Luego volví, toqué en el Margarita Sirgu. Y ahora toco en vinilo, que ya es una plaza, pues bueno, un poquitito más grande. Importante, ¿no? 1000 localidades, son muchas localidades para un muchacho, para 4 muchachos de Rivas que hacen música autogestionada, la verdad. Es una cosa que yo creo que cabe resaltarlo, porque para ti es una cosa realmente importante, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Luego, 6 de octubre vamos a Rosario, que bueno, siempre estuvo cerca. Tocamos en el Centro Cultural Güemes. 7 vamos a Córdoba, que es como seguramente sea como mi provincia predilecta ahí, porque tengo muchos amigos y me lo pasa muy bien en Córdoba en la vida. Tocamos en el Club Paraguay, y el 8 de octubre tocamos en Mendoza, que es la última que hemos sumado, porque hace 3 años estuvimos en Mendoza tocando y fue hermoso. O sea, el concierto, para mí, como que de esa gira fue uno de los conciertos más bonitos de toda la gira. El público mendocino se volvió loco, vino loco. Y estaban ahí dándolo todo, hacía un calor horrible en esa sala donde tocábamos y fue hermoso. Y entonces vamos a volver el 8 de octubre al 23 Ríos. Así que esas son las 5 fechas que tenemos por ahora. Porque amenazamos con retomar después, en enero o así, y poder hacer el sur y otras regiones que las que nunca hemos ido. Qué lindo. Bueno, también digo, como tenemos oyentes en varios lugares de este rincón, digo, también Pedro va a estar en Montevideo unos días antes, el 9 de septiembre, vas a estar en Santiago de Chile el 10. El 10 del 10. El 10 del 10. Y después ya te vas a ir a Colombia, ¿no? Colombia hago 4 porque se han agotado, Bogotá y Medellín se llenó, entonces hemos sacado una segunda fecha. Hacemos Bogotá-Medellín y luego hacemos México y Costa Rica. Espectacular. Bueno, nada, la primera invitación es que escuchen al artista, que escuchen al tipo. Y yo creo que el arte básicamente creo que los une por empatías. Porque más allá de lo que se hace arriba de un escenario, el artista es el que vive todo el tiempo, con y sin la guitarra, con y sin su instrumento, con y sin su género artístico. Y bueno, Pedro nos abrió este lado, este costado o este ratito, o estos 30 minutos de su vida, y está bueno poder conocerlo. Y a lo mejor es, hasta te diría, una invitación mucho más fuerte a querer acompañarlo para, si estás en Buenos Aires, para que vayas a Niceto. Y bueno, y a estos pibes que vienen de arriba, poder acompañarlos para que las 1000 localidades no parezcan tantas. Che, Pedro, millón de gracias. No, gracias a usted, un ratito muy a gusto. Así que nada, un abrazo muy grande, gracias por el espacio, pero sobre todo por el cariño, ¿no?, que le has puesto. Muchas gracias. Gracias a vos. Los que hacemos Noche de Letras, en la artística, Nico Simoni, en los controles técnicos, Nico Simoni, en la artística, Luciano Fernández, uno que hace un tiempo también hizo Niceto con su banda, y lo vivió exactamente igual que Pedro, solo que ellos de Buenos Aires.
La producción general de poesiamanalzada.com.ar, acá en la conducción Leandro Murciego, y si todavía estás a tiempo, podés votarnos como mejor programa cultural literario de la radio online. Así que gracias a todos. Gracias, Pedrito. Millón de gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Trato de evitar el vicio, dejo lejos la manzana, y si no caigo en el juicio, no me adapto a la ventana. Quiero desenmascararme y siempre salgo corriendo. Me olvido de mi paso lento. Corro desesperado en círculos sobre mí mismo. Pienso que no atisbo mi lugar. Mientras todos queremos decir lo que quieren oír, nadie piensa cantar lo que todos callan, pero por dentro lo piensan. Si es que no piensan en nada, nos puede salvar del delirio mortal, de las garras del juez de este siglo perverso. Y es por eso que hago de refugio el verso. Oh, 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 ay, ay, ay. Trato de limpiar el polvo, finjo que esto no me afecta, digo que no me hace daño los disturbios de esta era, y se ha llenado el espacio, gente detrás de la puerta, copiando estándares de marioneta. Todos somos hilos, todos somos yonkis del ovillo y estamos comiendo de su mano. Nos estamos comiendo a nuestro hermano. Mientras todas queremos decir lo que quieren oír, nadie piensa cantar lo que todas callan, pero por dentro lo piensan. Si es que no piensan en nada, nos puede salvar del delirio mortal, de las garras del juez de este siglo perverso. Y es por eso que hago, y es por eso que hago, y es por eso que hago de refugio el verso.